Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4, el cual está conformado por Alexia Luna, Luz Cabrera de la Vega y María José Hernández García. El día de hoy le vamos a hablar sobre el moldeo por compresión. El moldeo por compresión es el método de transformación de plásticos más antiguo que existe. Este aparece descrito por primera vez en la bibliografía de principios del siglo XIX, aunque no comenzó a desarrollarse a escala industrial hasta 1908, cuando Leo Brackeland desarrolló las resinas de fenedol, formal e híbrido que siguen empleándose hoy en día. El moldeo por compresión se utiliza casi exclusivamente para moldear materiales termoestables y ocasionalmente para procesar termoplásticos. Estos materiales se encuentran inicialmente en forma de polvo o grance y a veces son líquidos. Cuando los materiales termoendurecibles se someten a calor y presión, en primer lugar, disminuye su viscosidad para alcanzar el estado líquido y luego sufren una reacción química irreversible. Los principales materiales termoestables empleados son las resinas epoxi, fenólicas, poliésteres, poliuteranos y siliconas. Estos materiales son reforzados con fibras, los cuales se suelen procesar mediante esta técnica, así como los materiales espumados. En algunas ocasiones, el moldeo por compresión de termoplásticos se prefiere al moldeo por inyección debido al bajo nivel de orientación que se consigue en compresión y por lo tanto a las bajas deformaciones y albadeos que alcanzan las piezas. Lo que es importante en algunos artículos, como por ejemplo los lentes de gafas, los discos de músicas, los cuales se fabricaban antes de PVC. En, en otras ocasiones se escoge el moldeo por compresión simplemente ya que es de baja inversión que se realizan frente al moldeo por inyección. Esto resulta muy interesante en el caso de producciones cortas. En el caso de compresión de termoplásticos, el material debe enfriarse en el interior del molde antes de ser desmoldeado, lo que implica ciclos muy largos. Siguiente, por favor. Entonces, el moldeo por conversión es un proceso antiguo y muy utilizado para plásticos termofijos. Este método de moldeo, en el que el material de moldeo en general es precalentado, es colocado en la cavidad del molde abierto y el molde se cierra. Cuando se cierra, se le aplica calor y presión para forzar al material a entrar en contacto con todas las áreas del molde, mientras que el calor y la presión se mantienen hasta que el material de moldeo se cura. Se aplica también a discos fonográficos, termoplásticos, llantas de hules y varios compuestos de matriz de polímeros. Siguiente, por favor. Aquí, como podemos observar, es una máquina y su función. Aquí tenemos el molde que viene siendo el polímero, entra a la compresión, después empieza la fabricación y hace que el molde, ya cuando esté listo, hace un sistema de expulsión. Se hace el preforma hace que es para que el polímero mantenga su forma adecuada y que tenga un manejo adecuado y sin problemas. Es para que lo podamos manejar como nosotros queramos y el molde no le va a pasar absolutamente nada. Componentes de la máquina y su función. La prensa es un moldeo por compresión, que uno es ascendente y otro es descendente. Uno va hacia abajo y el otro hacia arriba. Y eso hace que se haga vertical y contiene dos tipos de placas, las cuales se sujetan las mitades del molde del proceso involucrado de dos tipos de actuación. Aquí, como podemos observar en la imagen, hay dos tipos de molde, el que les dije, ascendente y descendente. Y también es por sistema hidráulico, que viene siendo por aire. Moldes. Los moldes para este proceso son generalmente más simples.
porque de su contraparte, el moldeo por inyección, no hay vertederos o sistemas de alimentación en un molde por una compresión y se procesan partes de formas más simples, debido a que los materiales termofijos poseen una capacidad de flujo más baja. Aquí, como podemos ver, aquí a continuación les mostraremos un video donde se mirarán algunos de los diferentes tipos de prensas que se pueden utilizar, vaya, pues para realizar un moldeo por compresión. Como pudimos ver, pues son diferentes tipos de prensas y dependiendo de las especificaciones como tamaños, se utilizará diferente tipo de prensa, así como dependiendo del proceso de fabricación, se seleccionará un material base adecuado al proceso para que se adhiera bien al molde que viene siendo de la máquina. El proceso de moldeo. Es un proceso de conformado de piezas en el que el material, pues generalmente es un polímero. Después el polímero es colocado en un molde abierto, al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde. Asimismo, pues este recibe calor para que el material tome la forma y adopte definitivamente la forma deseada. Como podemos observar, pues aquí se muestra una ilustración de lo que vendría siendo pues una prensa, donde se conforma por la mitad superior del molde, que también se le conoce como molde macho, el punzón, la carga que viene siendo el polímero, la cavidad pues es básicamente la forma que toma el polímero y la mitad inferior del molde que viene siendo como el molde hembra, también conocido, y el pasador golpeador, que es lo que hace que al momento de que la pieza esté lista, esta la expulse. A continuación les mostraremos otro pequeño video. Como pudimos observar, aquí pues básicamente se insertó el polímero deseado para ser sometido a la máquina del proceso de moldeo, donde se insertaba ya el polímero y el molde entre macho y hembra hacen una compresión en el polímero. Una vez que el polímero fue sometido a la compresión entre ambos moldes de este proceso de moldeo, la pieza es expulsada. El moldeo por compresión tiene distintas ventajas y desventajas. Algunas ventajas son los encogimientos son menores por moldeo por compresión. Esto quiere decir que se usan los materiales con flujo más rígido y que no encogen tanto como los materiales con flujo más suave. Esto da como resultado que en los encogimientos menores se reduce la deformación y la exactitud dimensional, aparte a través de las líneas de separación, lo cual es mucho mejor. Otra ventaja es que los costos del moldeo tienen tendencia a ser menores porque los moldes son más sencillos. Otra ventaja también pueden ser que las tareas de menor volumen se ajustan para mejorar el moldeo por compresión porque el arranque usualmente es más rápido, más fácil y genera menos chatarra. Y cuarta ventaja que puede tener el moldeo por compresión es que las duraciones de ciclo para las piezas moldeadas por compresión usando la preforma que son precalentadas pueden ser menores que para las piezas de moldeo por inyección. Siguiente, por favor. Las ventajas pueden ser que las piezas moldeadas por compresión usualmente son de trabajo intensivo, ya que las performas tienen que ser hechas, calentadas y cargadas en el moldeo por un operador o un robot.
Otra desventaja que puede tener el moldeo por compresión es que puede reducir los costos de trabajo al igual que los de moldeo por inyección automática, pero las duraciones del ciclo serán más largas de moldear las piezas con preformas precalentadas o por moldeo por inyección. Otra desventaja de este tipo es que las rebadas de la línea de separación pueden ser más pesadas y más difíciles de extraer, y la gravilla puede ocurrir como resultado de la extracción. La cuarta ventaja que puede tener, desventaja, es que puede ser más difícil de controlar a través de las dimensiones de la línea de separación. Puede ser difícil de moldear las inserciones metálicas en las piezas sin rebajas. Y la última ventaja que puede tener, desventaja, es que los agujeros quitados del núcleo no deben tener una profundidad más de 2,5 de diámetro. Siguiente, por favor. Los principales parámetros a considerar en este tipo de fabricación pueden variar, depende del proceso de fabricación, ya que se selecciona un material paso adecuado, el cual es colocado sobre el molde herramienta. Luego se le aplica calor y presión para transformar el material base a la forma lineal. Estos requieren de calor, presión y temperatura, lo cual puede ser diferente para cada sistema material. Y en general, mientras más sea alta la temperatura de fusión de un material, mayor va a ser la temperatura y precisión requeridas para el procedimiento. Entonces, tomando esto en cuenta, nosotros creímos necesario que los parámetros de prensado para la máquina son la temperatura, la presión y el tiempo, los cuales mi compañera hablará más a detalle de cada uno de estos. Los parámetros a considerar en el proceso de fabricación es la temperatura. Durante el procesamiento de compuestos, las fibras no se funden, por ello el calor solo es requerido para una apropiada consolidación de la matriz. Los termoplásticos tienen temperaturas de fusión en el rango de 100 a 350 centígrados y por tanto se requiere menor flujo de calor y menor presión. Comparados con el acero y el aluminio, la temperatura requiere para los termoestables depende de la formulación de la resina y el procedimiento de curado. También los termoestables están en estado líquido o la temperatura ambiente y por tanto son fáciles de procesar. Estos materiales requieren calor para un rápido curado del material. A continuación se muestra una tabla que presenta diferentes rangos de temperatura máxima del servicio para termoplásticos o termoestables. Aquí, como podemos observar, está una pequeña tabla y dice que el vinilester está de 60 a 150, poliéster de 60 a 150, que vienen siendo sus temperaturas. Fenólicos de 70 a 150, apóxicos 80 a 215, clanoto esteres de 150 a 250 y bismalfémida de 230 a 320. Termoplásticos también aquí pueden ver de 50 a 80, 50 a 75, 70 a 95, 75 100, 70 120, 120 220 y 120 250. Aquí están sus temperaturas de cada uno de los materiales. Siguiente, por favor. Las temperaturas de procesamiento mediante un moldeo por compresión, generalmente el rango adecuado que tiene este moldeo es de 30 centígrados, por encima de las temperaturas de uso continuo. A continuación les presentamos otro tipo de tabla con valores típicos de temperatura de procesamiento. El cloruro de polivinilo tiene de 140 a 175. ABS, que es 162 a 190. Acetales, 200, 245.
y fenólicos son de 143 a 193, urea de 149 a 171 y siliconas son de 177. Estas temperaturas son típicas de procesamiento, o sea que siempre pueden ser las mismas. De los datos obtenidos, se establece que la temperatura máxima de operación de la prensa será de 300 grados con intervalos de 5 centígrados. La presión necesaria para procesar polímeros depende del tipo de material y sus características de obtenerse. No existe una presión establecida porque cada material pues viene siendo diferente. Sin embargo, existen un rango establecido de los comúnmente utilizados para procesamiento de termoplásticos y de termoestables. Este rango se ha obtenido experimentalmente. A continuación se presenta una tabla con sus referencias de termoplásticos. De la presión típicas de procesamientos, cloruro de polivinio son de 500 a 2000 y celuliosicas de 500 a 5000. Urea y siliconas de 2000 a 5000 y 1000 a 3000. Estas son las presiones típicas de procesamiento. Pues bien, otro de los parámetros a considerar en el proceso de fabricación viene siendo el tiempo. Este parámetro tiene una relación inversa con la temperatura. Esto es que a mayores temperaturas se requieren menores tiempos de prensado. Los rangos de variación de tiempo son amplios y pueden durar algunos minutos más y algunos minutos menos. Así como los rangos de variación, estos dependen también del grosor, las temperaturas a las que se maneja la compresión del material, así como el tiempo de curado que pues la pieza tome. El calor. Este se requiere para el curado de la resina durante el moldeo por compresión. Este es suministrado por el molde. Entre las temperaturas generales de precalentado varían de alrededor de los 120 a 170 centígrados. El calentamiento del molde se puede obtener mediante dos maneras, ya sea por circulación de vapor o por electricidad. Asimismo, la presión para un flujo uniforme del material de carga en la cavidad lo suministra el movimiento relativo de las dos mitades del molde. La mitad superior se mueve a una velocidad de 40 milímetros por segundo durante la operación. Según las investigaciones realizadas, revelan que una temperatura varía de entre 360 a 400 grados centígrados y esto hace que genere una buena consolidación del material con una presión de 2 a 4 atmósferas y con un rango de tiempo de 5 a 30 minutos. Esto incluye el tiempo en el que el molde alcanza la temperatura de equilibrio. Tanto los termoplásticos como los materiales termoendurecibles son compatibles con el moldeo por compresión. Este es un listado de algunos de los termoplásticos que se utilizan, que son el polietileno de alta densidad, la poliamida imidas, poliéter éter cetona, poliuretano, etc. El moldeo por compresión tiene multitud de aplicaciones. Algunas de estas pueden ser piezas de vehículos, las cuales son piezas grandes y con paneles para carros, tractores y otros vehículos que se fabrican mediante este tipo de moldeo. También dentro de esta rama, también existen muchas piezas de plástico que se utilizan en el interior de los vehículos y componentes de motores también pueden moldearse por compresión. En otras aplicaciones también se encuentran los dispositivos para ordenadores y videojuegos, los cuales se encuentran los componentes de mandos para videojuegos, los teclados numéricos y otros elementos que pueden moldearse por compresión. Dentro de las aplicaciones de cocina se encuentran muchas herramientas, utensilios y electrodomésticos de la cocina, los cuales tienen piezas que se moldean por compresión. Una de ellas puede ser las vajillas,
incluidos los tazones, las tazas, platos y sobre todo los que están hechos de melamina. A menudo se fabrican mediante moldeo por compresión. En las otras aplicaciones se encuentran los eléctricos. Estos se usan como método de fabricación de enchufes electrónicos, interruptores, placas para los mismos y medidores. En las otras aplicaciones se pueden encontrar dispositivos médicos y dentales. Muchas de estas piezas de plásticos y silicona se utilizan en el sector médico, los cuales se fabrican mediante este tipo de moldeo, como los émbolos en las jeringas y las mascarillas de los respiradores. Como se puede apreciar en las imágenes, se encuentran discos, placas de policías, de vaqueros, botones, perillas. Siguiente, por favor. Se pueden encontrar contenedores para condimentos, tapaderas para refrescos y distintos moldes y componentes que van en carros. Como se dijo anteriormente, se pueden fabricar distintos componentes para carros, tractores y diferentes herramientas que se usan diariamente para recubrir toda una herramienta, y solamente se usa este tipo de moldeo para su producción final. Y también para placas en camiones, en carros y en vehículos más grandes. A continuación yo les voy a hablar sobre tiempos típicos de producción. Dicen que el moldeo por compresión tiene algunas limitaciones y no es muy aconsejable cuando se trata de moldeo de artículos de forma y muy complicada con resaltantes, entrantes o pequeños taladros laterales. Tampoco es aconsejable para moldear artículos de paredes gruesas, 1 centímetro o más. Los valores típicos de la temperatura de moldeo, de presión de moldeo y de tiempo de moldeo para esto, como por ejemplo una resina fenólica, son de 150 a 200 centígrados. Por ejemplo, los 2000 kilogramos a centímetros cuadrados y 1.5 minutos respectivamente. Los moldes en moldeo por compresión suelen tener áreas muy elevadas, por lo que las prensas utilizadas deben desarrollar elevadas fuerzas de cierre. Las características de las prensas empleadas en moldeo por compresión son las mismas que se describieron en inyección cuando se estudió el sistema de cierre de la máquina. La muestra es una prensa típica empleada en el moldeo de compresión. El moldeo por compresión frente al moldeo por inyección, a pesar de ser una técnica mucho más rudimentaria, el moldeo por compresión presenta una serie de ventajas respecto al moldeo de compresión. Aquí, como podemos observar, aquí está el molde, entra lo que viene siendo el polímero, hacemos la compresión desde arriba hacia abajo y ya expulsa la pieza, y aquí, como nos puede arrojar, estamos haciendo este pequeño cilindrito. Siguiente. Pues en conclusión, para nosotros pudimos decir que el molde por compresión es una gran herramienta que nos sirve en toda la industria, como para nosotros que estamos en esta industria que viene siendo ingeniería industrial, y para todo el mundo, porque se usa desde hace más de 100 años. Y sin duda sigue siendo una herramienta muy indispensable para la creación de nuevos objetos que podemos utilizar en la vida diaria. Siguiente. Pues aquí les mostramos un poco de nuestras referencias bibliográficas, donde buscamos información, donde pudimos desarrollar esta presentación más adecuada y que nos apoyamos en ellas. Y muchas gracias por su atención.